Bien, sean bienvenidos todos una vez más. Muchas gracias. Pueden ir abriendo sus Biblias en Gálatas 6, versículos 1 al 10. Esto va a tratar de un ánimo que Pablo da a los de Galacia a proseguir. También hay algunas advertencias, pero sirven como ánimo para proseguir en la vida cristiana. Antes de comenzar con la predicación, vamos a leer el texto y luego tener una palabra de oración. Gálatas 6, versículos 1 al 10. Dice así el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias Señor por este día, que podemos estar aquí ante tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que haya cabida esta palabra en nuestros corazones, que seamos edificados, alentados a proseguir en esta vida, Señor. Que es difícil, porque tendremos tribulación, pero Jesús dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. En ti lo difícil se vuelve posible. Gracias al Espíritu que nos guía en las circunstancias donde tenemos que tomar decisiones, donde tenemos que agarrar fuerzas. El Espíritu siempre nos guía. Como dice el Salmos, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. La obra de Cristo en la cruz es muy actual. Claro, pasó hace años y años atrás, pero sigue teniendo su efecto porque el Espíritu trae lo que pasó ahí en la cruz. El Espíritu trae la eficacia de la obra de Cristo en la cruz, donde mató a nuestro viejo hombre y nos dio un nuevo hombre. Y el Espíritu trae a la actualidad para hacernos vencer. La obra de Cristo en la cruz produce obras espirituales que nos hacen experimentar cada vez más el siglo venidero en la tierra, en este presente siglo. Por ello, hermano, no debemos desmayar aquí en la vida de cristiana. Debemos de seguir ahí sembrando, obrando en el Espíritu y por medio del Espíritu, por medio de seguir creyendo en su obra consumada, eficaz, que es mucho más eficaz de lo que pensamos, pedimos, hermanos. Por lo tanto, no desmayes hoy en tu vida cristiana, hermanos. No desmayes, prosigue, vale la pena. Vamos a contextualizar el texto que vamos a ir viendo, es decir, vamos a ver el contexto anterior un poco. Pablo le estaba diciendo, sean libres en lo que Cristo conquistó en el capítulo 5, versículo 1. Sean libres, afírmense en la libertad y no estéis sujetos a ese yugo de esclavitud que antes los del Antiguo Testamento estaban sujetos, y más aquellos que querían depender de esa ley y no de la promesa que le fue dado a Abraham, esa promesa que él creyó, y entonces se le fue contado como justicia. Hermanos, hay que estar firme entonces en la gracia de Dios, en su promesa, que Él nos va a hacer vivir libres. Y andando en el Espíritu, sirviendo a los otros. Porque los de Gálatas seguramente
habrán dicho, pero si estoy firme en la libertad puedo hacer lo que quiera. Pero Pablo aclara, no toméis la libertad como ocasión para la carne, para hacer cualquier cosa que te dicte tus sentimientos o emociones, o te dicte tu corazón, como hay música, sigue a tu corazón. No. Cuando vos estás creyendo en la libertad, ¿qué pasa? El Espíritu obra, porque Gálatas 3, 1 al 5 dice que cuando creíste, vino el Espíritu. Y el Espíritu sigue actuando maravillas por la fe en la obra de Cristo en la cruz. Gálatas 3, 1 al 5 dice también. Así que la libertad, estar firme en la libertad, seguir creyendo en lo que Cristo conquistó, te hace obrar bien. No dar rienda suelta a tus deseos pecaminosos. No, por eso en Gálatas 5, 16 Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne, lo que quiera hacer la carne. Le vas a decir, no, yo ando en el Espíritu por causa del poder de la cruz. Y anda, vos tenés fe y actúa entonces, seguro que vas a actuar bien. Pero si no tenés fe, vas a tener orgullo, como estaba pasando con los de Galacia, que dice en el versículo anterior, el 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, engreídos significa, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esos son los frutos, las obras de la carne. Todo lo bueno entonces, que implica no hacer lo malo, lógicamente, viene por andar en el Espíritu. Pablo estaba diciendo, y ahora vuelve a dar algunos mandatos que están relacionados en hacer lo bueno, andar en el Espíritu. El versículo 1 dice, va a decir, ¿cómo tratar a otro que tuvo un paso en falso y cayó en sentido espiritual, pecó, se desvió de la marcha del Espíritu, como estuvimos viendo en la clase anterior? Dio un paso en falso ahí, erró, no le siguió bien al Espíritu y luego, como un dominó, fue cayendo hasta que se vio el pecado y se sorprendió en ese pecado. Vamos a ir viendo qué significa eso en el versículo 1. Dice, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Paramos por ahí. ¿Qué quiere decir si alguno fuere sorprendido en alguna falta? Significa, si alguien, de manera inesperada por él o por los otros, dio un paso en falso, desobedeció la voz del Espíritu y entonces se desvió, ¿no? Pecó. Significa eso. Sorprendidamente. Claro. ¿Por qué dice esto? En primer lugar, puede ser que se quedó sorprendido, no se dio cuenta, fue inesperado el error que hizo, porque se sorprendió. ¿Qué? ¿Pequé en esto ya? Pasó casos, embaracé, o hice un pecado que me saca del pastorado, me enojé y le pegué a uno de las ovejas. Eso puede pasar. ¿Qué pasó? Caí. Bueno, fue sorprendido él. Puede ser, y claro, y los otros al ver qué pasó, ¿no? O también puede pasar que sí se dio cuenta que qué mal que hice, y es el caso anterior. O no se dio cuenta y sigue andando su vida, pecando. Pero los otros sí se dan cuenta de manera sorpresiva. Oh, no, ¿qué hizo este? Puede significar esas dos cosas, eso de que alguno fuere sorprendido en alguna falta. Otros autores también dicen que vieron en el acto mismo de pecado y le dijeron, mira, te hallamos, te encontramos ahí, haciendo mal. Pero yo creo que son los casos que dije anteriormente. O se quedó sorprendido él, o él realmente no se dio cuenta y siguió pecando porque está tan ciego, y otros se dio cuenta y otros se dieron cuenta y tienen que ir a hablarle. En este caso no se para tanto a explicar el error del que cometió el pecado aquí Pablo, sino cómo deben actuar aquellos que se sorprendieron por lo que le pasó a este. ¿Cómo deben actuar? ¿Orgullosamente deben ir y confrontarlo o humildemente? Lo segundo. Humildemente tiene que ir hablando. ¿Por qué? Vamos a ir viendo.
Pero tienen que ir con el objetivo de, en primer lugar, restaurarle. Pablo dice que hay que restaurarle. No es condenarle así nomás, chao. No, restaurarle. En el idioma griego se usaba esta palabra en el ámbito de los médicos, cuando decían, pon en lugar el hueso que se le discolocó. O si no, va a seguir andando mal, le va a doler. Y va a andar mal, hasta puede ser mal a la vista a los otros. No, eso no sé, va a andar así. Pero la cuestión es que hay que ir y restaurarlo. El fin de restaurarlo. Claro, si el otro no se quiere dejar restaurar, ahí pasa el segundo paso de Mateo 18. Si no acepta arrepentirse cuando vos le hablas solo con él, sin que nadie otro se entere, si no acepta la reprensión, ahí sí tenés que pasar a otro paso, traer a otros hermanos que sean testigos de que él no se arrepiente y que sean testigos espirituales, ¿no? Y luego, si estos testigos espirituales dicen que todavía no se arrepiente y tiene razón el que le halló ahí, se sorprendió que cayó en pecado, ahí pasa al pastor y del pastor pasa a la iglesia y ahí se le disciplina, pero con el objetivo de que él un día vuelva, se arrepienta. Por eso dice que le entregamos a Satanás. No en el sentido de que hacen ahí algo litúrgico y hacen una macumba que venga Satanás y le agarre así. No. Eso sería errado, eso sería herejía. No, en el sentido que se le deja allí para que, tenga las consecuencias malas y vea que no puede seguir así. Vea que es horrible estar en pecado, porque ahí el diablo le zarandea como quiere, puede también significar eso. Y vuelva, ese es el objetivo, restaurarle. Pero cuando vas ahí con el objetivo de restaurarle, hay que considerarse a uno mismo antes. ¿Por qué? Porque también nosotros somos pecadores y podemos ser tentados, como va a decir este pasaje. Y tienen que ir los que son espirituales. Realmente todos los creyentes pueden ser y son guiados por el Espíritu. Pero Pablo aclara, acuérdense, el Espíritu es muy importante acá. Y andando en el Espíritu ustedes pueden ir y restaurar, no en la carne. ¿Y cómo andar en el Espíritu? Como yo les dije, por la fe en la obra del Cristo en la cruz, que hace que el Espíritu siga obrando maravillas en nosotros. Si no, vamos a querer rebelarnos y no tenemos el poder del Espíritu. Entonces hay que tener en cuenta que uno puede caer en la tentación de ser orgulloso y decir, yo soy mejor que vos, vos hiciste mal ahí, no sé qué. Hermano, y en ese caso, si pasa eso, este que le fue a corregir cayó de su firmeza en la libertad, está dando rienda suelta a su carne, cayó de estar firme en el Evangelio, el que también tiene que ir a reprenderlo. Por eso hay que considerarse a uno mismo. Eso es clave. En las películas, por ejemplo, de exorcismo, a veces el demonio que está dentro que está endemoniado, poseído, siempre tienta a aquellos que le vienen a exorcizar o a los que están, con el exorcista. Le tienta, pero tú eres un pecador, mirá que vos hiciste esto en el otro año. Le habla endemoniadamente así. Entonces le acusa, le tienta ahí el demonio. ¿Para qué? Para que caiga el exorcista y no logre hacerlo el propósito de sacar el demonio de esa persona, ¿no? Pero a veces el diablo o tu carne hace algo más sutil que solamente decirte, mira, vos sos pecador. No, sino que te deja sentirte orgulloso. Mira qué bueno que yo soy espiritual. Ese cometió un error. Yo ya sabía, ese ya estaba cayendo, yo ya sabía que algo mal le pasaba. El otro día hasta me miró mal. Algo le pasó, cayó, yo sabía. Pero ahí se está haciendo vanagloria, está siendo engreído. Por eso Pablo dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. En otras versiones es espíritu de humildad. Hermanos, el que se cree ser alguien superior está pecando. Él es un ser a la izquierda realmente. Todos somos iguales a la vista de Dios. En Cristo somos alguien nomás, hermanos. Ahora, en el versículo 2
hace otro mandato. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Con qué se refiere esto de sobrellevad las cargas? La carga puede significar estas dos cosas al mismo tiempo. Es una carga, algo que te cuesta, pero tenés que hacer por el bien del otro. Te cuesta, tenés que hacer. Puede ser ayudarle en momentos de una mala situación económica. O también darle comida. O también puede ser en el área espiritual, enseñarle algo espiritual. O soportarle al hermano también porque él es pecador y te afecta. Pero vos también sos pecador. Pero tenés que ahí llevar esa carga. El amor cubrirá multitud de pecados, como dice un pasaje. Por eso no hay que decir el ratito como un policía, hiciste mal ahí, vos hiciste mal. No, ahí ya estarías, no estarías llevando tanto la carga del hermano. Estarías así como un policía botón, a todo rato, te van a decir, te brilla la placa. Te van a decir, no. Claro, cuando ahí ves que es necesario, ahí cuando ves que ya hay que hacer, porque está cometiendo el mismo pecado una vez, y ves que ahí algo está mal, ahí tenés que ir. Pero, si no, no, porque nosotros cometemos pecado muy a menudo. Tenés que a veces hablarle bien, mira, mejor acá en esto, así, pero no todo el rato, digamos. Y de esta manera, si vos llevas las cargas de los otros, como les dije, así cumplirán los hermanos la ley de Cristo. En el contexto, Pablo estaba diciendo que el amor, dice, amando, cumplís toda la ley. Yo les había dicho en la clase anterior que hacer eso, amar, tiene la cualidad de que si haces eso estás cumpliendo toda la ley. Bueno, Jesús lo dijo, que todos los mandamientos se resumen en dos: amar al Señor con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Muy probablemente Pablo estaba usando ese argumento aquí, que eso fue lo que dijo Cristo. Pero también Cristo dijo otro mandamiento: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo amar como Cristo ama? Es imposible. Solo si Cristo vive en mí, ahí puedo amar como Él ama, por medio del Espíritu. Así que Pablo está diciendo esto: si vos amás, estás cumpliendo la ley de Cristo, amar, pero con el poder de Cristo. Si no, no se puede. De ahí está, con el Espíritu. Porque Cristo viene en nosotros por el Espíritu. Yo les daré otro consolador. Él era consolador, pero va a venir otro. Y va a ser mucho mejor, dice. Yo desearía que ya me vaya y que venga el Espíritu en ustedes ya. Y va a ser mucho mejor. Y es lo que está pasando ahora en nosotros, los que creemos. Ahora, el versículo 3 dice la razón de por qué hay que sobrellevar la carga nosotros unos a los otros. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué quiere decir con esto? Uno debe fijarse por el otro, considerar al otro y no tanto en sí mismo. Eso es ser engreído, pensar que vos sos el centro del universo. Todos me deben a mí algo, porque yo soy el mejor. Yo soy el más importante aquí. Se llena de vanagloria, eso es ser engreído. Pablo parece que está apuntando todo el rato a esto. Pero Cristo, hermano, no fue así. Siendo el Dios del universo, Él no se creía el centro del universo. Al contrario, Marcos dice en el Evangelio que Cristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no se creía el centro del universo. Él ayudaba a los demás, se importaba por los demás, por los paganos y por los creyentes, por sus discípulos. Hasta lavaba los pies de los discípulos, el servidor. Y Pablo luego en el versículo 4 da otro mandato relacionado a lo que está hablando también. Vamos a ver la primera parte del versículo 4, parte A. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Qué quiere decir esto? Que debe juzgarse a sí mismo de acuerdo a lo que él hace, no lo que otro hace. ¿Por qué vas a malgastar tiempo
en fijarte todo lo que el otro hace. Mira ese, este hizo mejor acá que yo. No, este no está re mal. ¿Y vos? Te va a decir otro. Fíjate en vos. ¿Por qué uno tiene que fijarse en uno y no en los demás? Algunos autores dicen algo, pero vamos a lo que dice la Biblia de una. Nos va a decir el versículo, la parte, bueno, sigue, ¿no? Después le digo la razón exactamente. Ahora le sigo diciendo el versículo 4. Y entonces, cuando vos consideras a prueba tu propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, dice. Pero solo con respecto a ti mismo. Claro, después de vos hacerte una buena obra, vos mismo, ¿no? Sin fijarte en los demás, lo que el otro hizo o no hizo mal. Pero cuando vos te juzgas a ti mismo, mira la obra que hice buena, ahí sí podés gloriarte, mira lo que bien que hice. Pero no comparándote al otro, mira ese fue mejor, entonces a mí me falta un poco más para hacer esto, entonces yo no puedo, no sé. No. Vos tenés que gloriarte en lo que vos haces. Ahora les voy a explicar mejor eso. En el versículo siguiente nos explica. Entonces ahí cuando uno hace una obra, tiene que gloriarse con respecto a lo que él hizo, no con lo que el otro dice. Dice solo respecto de sí mismo y no en otro. Ahora el versículo 5 nos explica por qué uno tiene que llevar su propia carga y gloriarse solo porque él hizo. Versículo 5 nos dice clarito, porque cada uno llevará su propia carga. Fíjense que está en el futuro llevará su propia carga. Significa que en el día del juicio y de recompensar Dios a los justos, va a recompensar de acuerdo a lo que vos hiciste en vida y no de acuerdo a lo que otro hizo. El otro no puede hacer las cosas por vos, sino lo que tú hiciste de acuerdo a las posibilidades que Dios te dio, de acuerdo a las circunstancias que Dios te dio. Dios no te va a juzgar diciéndote, vos no predicaste como Billy Graham, vos no hiciste esto como la sierva que barría todos los días la iglesia y daba folleto a todos los de su pueblo y de los que le encontraban el trabajo. Dios no te va a juzgar de acuerdo a lo que el otro hizo, no, te va a juzgar de acuerdo a lo que Él te dio la posibilidad para hacer según la circunstancia que Él te dio, de acuerdo a tus posibilidades que Él te dio. Hermanos, por un caso medio cómico, pero tiene su verdad. Dios no puede juzgar a uno si leyó, por ejemplo, la Biblia 200 veces y otro que no leyó. No le puedes juzgar a este que leyó, vos sos mejor porque este leyó menos que vos. No. Uno dijo, real, que su abuelo era re fiel, dedicado, siempre iba a la iglesia. Se sentaba ahí con su Biblia al frente, su abuelo. Pero si vos le mirabas, él sostenía al revés la Biblia. ¿Por qué? Porque no sabía leer. Pero él era fiel en otro sentido. Dios tal vez no le dio la capacidad, la circunstancia para que él se dedique a leer. Pero escuchaba. Hay muchos que no saben leer acá. Pero escuchaba. Por eso no hay que compararse en ese sentido, de una manera mala. En otro sentido sí es bueno comparar o seguir, imitar a otros, como Pablo decía, imítenme a mí, que yo soy bueno, que yo hago la obra, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, ¿no? Porque realmente tienen que imitar a Cristo, que es el ser más perfecto, pero de una buena manera, y sabiendo que al fin de cuentas Dios te va a mirar según lo que vos hiciste y no lo que otro hizo. Eso es la clave de este pasaje, hermanos. Por ejemplo, como estamos viendo en la canción, yo anoté acá, no es que porque eligieron el himno yo voy a decir eso, no, yo anoté. Otros pueden decir, yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de la fe, yo entregué mis cuerpos para sacrificio, para que se queme por causa de la obra del reino de Dios. Pero pueden ser tremendos carnales, no teniendo amor.
Tienen los dones que Dios les dio, las posibilidades que Dios les dio. Pero si no lo hacen en el Espíritu, en comunión con Dios, para que lo hagan con el fruto del Espíritu, que es el amor. En primer lugar está ahí, en primer lugar el amor por algo, y luego los otros, y humildad también está después. Si no lo hacen en el Espíritu, de nada le vale todo lo otro. Por eso, los de Corintios, que decía esto, yo tengo el don de profecía, yo soy mejor que otros, yo soy de Cristo, inclusive algunos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, decían otros. Pero se comparaban entre ellos, pero Dios le iba a juzgar a cada uno de acuerdo a si confiaron en Cristo realmente, si anduvieron en el amor, que es andar en el Espíritu. Eso también pasaba con los hermanos de Éfeso, que dice Apocalipsis 2, que se olvidaron del primer amor, hacían todo, pero se olvidaron del primer amor. ¿De qué les sirve? Bueno, otro mandato más, versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Acá significa que, en griego es enseñado, es catequizado. Ahí sabemos, la Iglesia Católica dice el catequismo, que es enseñar. El que es catequizado por otro, por medio de la palabra, tiene que hacer partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Algunos autores dicen que significa principalmente de darle ayuda material, económica, para que, algunos dicen, esté el 100% dedicado a la enseñanza. Otros también dicen, principalmente lo material, pero también apoyo espiritual. Gracias por enseñarme, Dios te bendiga, o algo así. Y ahora pasa a advertir y animar luego. Versículo 7, vemos. No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. ¿Qué quiere decir esto que dice no os engañéis? Bueno, se está refiriendo principalmente al que está andando en pecado, no se engañe. También 1 Corintios, si mal no me recuerdo, dice 1 Corintios 6 o 10, no me acuerdo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No se engañe el que piensa estar firme, pero andando en la idolatría, como los israelitas, en incredulidad, luego va a decir eso. El que piensa estar firme, mire que no se engañe. No se engañe el que está sembrando la carne, el que está andando en la carne, no se engañe. Dios no puede ser burlado. La palabra burlado literalmente significa levantar su nariz. Eso es ser engreído. Dios no puede dejarte que te hagas engreído delante de Él, que te gloríes delante de Él a tu propio antojo. Dios no te va a dejar. Dios no puede ser burlado, porque Él puso una ley espiritual de causa-efecto. Si te burlas, pasa esto. Si andas en la carne, pasa esto. Él puso esa ley, así como la ley de la gravedad. Si pones algo y soltás, se va a caer. Él puso esa ley de la espiritualidad, la causa-efecto. Y la razón es, Dios no puede ser burlado, pues, esta es la ley, que todo aquel que sembrare, es una ilustración, el que siembra, el que hace un espacito así, una línea, hace un espacito y tira la semilla así en la tierra, el que siembra, por ejemplo, limón, vamos a poner semillas de limón, el que siembra limón, eso va a cegar fruto de limón. Eso es si vos cegás limón y cosechás, si sembrás limón y cegás manzana, algo está mal con la tierra, no pasa eso. La ley de Dios tampoco es errada, va a pasar. El versículo 8, parte A dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué significa esto? El que está, por así decirlo, tirando actos para la carne, las semillas serían los actos carnales y en la tierra sería también la carne. ¿Qué pasa? Está trabajando para que salga algo feo, carne. Pero acá dice la consecuencia es la destrucción.
¿Qué se refiere esto a la destrucción? Se puede referir a la muerte eterna para los que no son creyentes. Y si eran creyentes, se refiere a la cualidad de esa muerte eterna, que es estar separado de Dios, una moral fea, lleno de pecado, cosechas corrupción, moral, infelicidad, todo lo malo, las obras de la carne, destrucción. Por eso un creyente cuando cae en el pecado como que experimenta el infierno. No, y eso es como decir es ser entregado a Satanás. Es lo peor. Experimenta muerte moral, separación de la vida en esta vida. Pese que después se va a arrepentir, si es realmente cristiano, se arrepiente. Porque él está en la vida de Cristo. Por ejemplo, David, cuando pecó, no soportó. Dice que se envejecieron sus huesos. Pasó el infierno realmente, moralmente. Hasta que vino Natán y le dijo, tú. Y se arrepintió. Bueno. Y luego dice, acá viene la parte buena. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. También el creyente que tira esas semillas, actos espirituales, a la tierra del Espíritu, digamos así, por medio del Espíritu, que le está ahí ayudando a tirar, si no, no puede, haciendo actos por el Espíritu, el que cosecha, el que, bueno, sí, ahí produce eso, tira para eso, el Espíritu va a hacer crecer la vida. Tanto la vida eterna, va a tener como fin la vida eterna luego, porque ya tiene, si es creyente, pero cuando muera va a ir a la vida eterna. Pero también se refiere a tener la vida eterna ya, experimentar mucho más la vida ya. Esa vida eterna sabemos que es el siglo consumado y nosotros ya estamos en el siglo consumado. Pero hay una interconexión de siglos como yo lo estuve viendo. Entonces, y es Cristo en nosotros, es la vida realmente. Entonces, cuando uno cosecha más para el Espíritu, experimenta más el cielo en la tierra. Hermanos, y eso es una gran bendición. Por eso es bueno obrar espiritualmente por medio del Espíritu para experimentar vida, la cualidad de la vida, experimentar cada vez más a Cristo. Habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es un mandato de los creyentes en Efesios 3. ¿Qué quiere decir? Que aunque ustedes son creyentes, Cristo quiere habitar más por la fe, quiere darte más emoción, más pasión por Dios, más actos espirituales, quiere estar ahí con vos en tu corazón para que tenga más lugares en tu vida. Eso es experimentar el cielo, Cristo en vos, cada vez más. Hermanos, por eso Pablo hace luego una aplicación, versículo 9, que dice, no nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El creyente no debe cansarse. ¿Por qué? El motivo es de que a su tiempo vamos a segar cosas buenas. Ahí se entiende mejor el versículo anterior. No solo la vida eterna al final, porque nosotros no obramos para tener la vida eterna. Eso sería obrar para alcanzar la salvación. No, la salvación se alcanza por fe sola. Pero aquí experimentamos más cuando obramos más espiritualmente por causa de creer, seguir creyendo por la fe en el Evangelio. Así el Espíritu viene y nos hace obrar espiritualmente, y cuando obramos espiritualmente experimentamos más vida. Por eso no tenemos que desmayarnos de primero seguir confiando en Cristo, deleitarnos en Cristo, conocer más su palabra donde Él se encuentra y de sus obras, principalmente la obra de Cristo en la cruz. Y eso nos va a mover a actuar por medio del Espíritu. Y así vamos a producir más obras espirituales y vamos a seguir creciendo y experimentando más la vida. Entonces no hay que desmayarse, hermanos. Un ejemplo de esto, de experimentar más vida aquí, y por eso no hay que desmayarse,
se encuentra en cuando vos das a los demás. Dice la palabra en Hechos, creo, que tenés más bendición cuando das que cuando recibís. Si vos estás dando algo, obtenés una bendición. También tenés gozo. Pude servir para Dios. Estoy actuando en la vida celestial. Tenés gozo, paz, porque el reino de Dios no consiste en comida, bebida, sino alegría, justicia, paz, hermanos. Tal vez esa obra que vos hiciste a un necesitado, luego vos te recordás y decís, qué bien que hice, y te trae gozo. ¿Vieron? Esas obras no quedan olvidadas, se te vuelven a traer en tu mente, hermano. Y también le hace bien al otro lo que hiciste. Y el otro luego te puede decir, gracias porque hiciste eso por mí la otra vez, ahora yo te doy esto. Y entonces, oh, gracias. Y ahí aumenta el cielo en la vida, digamos. Y hay montones de aristas posibles que vos podés seguir cosechando, segando lo que vos cosechaste antes. Por eso no te canses de hacer obras espirituales. Inclusive, escribir algo en un cuaderno de oración o escribir hay una meditación. Yo cuántas cosas escribí ahí y que leo a vez en cuando y me gozo en escribir esto. Mira, qué cosa que escribí acá, digo, y me trae paz, vida, cosas espirituales, ¿no? Entonces, no te canses de hacer bien, vas a tener los frutos luego. Tanto a los demás que no conocen a Cristo y a los que mayormente los que conocen a Cristo, como va a decir en el versículo 10. Versículo 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Dice, según tengamos oportunidad. No siempre vamos a tener todas las oportunidades. Billy Graham tenía la oportunidad de hacer bien a muchos. Gente que tiene mucha plata y es cristiano, tiene la posibilidad de hacer otros tipos de buenas obras que otros. Entonces, según la oportunidad, ahí abarca muchas cosas. Y también, claro, según el tiempo que Dios te da. A veces, no todo el tiempo, a veces tienes que dormir, ¿no? Y cuando estás durmiendo no puedes hacer una obra a los demás. Según la oportunidad. Esto vamos a entender con el ejemplo de Cristo. Ni Cristo pudo hacer todo, buenas obras todo el rato, digamos, a los demás. Por eso también tenía discípulos que le ayudaban a hacer, predicar a los demás. La semana una semana donde predicaron 70 discípulos. Dios usó a esos discípulos y les dio poder. Él no podía hacer todo solo. Necesitaba otro que también hagan obras buenas. Y también Jesús sanaba a muchos, hacía buenas obras a los incrédulos. Pero un día dijo también, no, hoy no voy a sanar. Vino Pedro así y le dijo, hay muchos que te están esperando ahí para ser sanados, mucho. Y Jesús orando dijo, no, yo voy a ir a otra aldea a predicar. Tuvo que decir no a esas buenas obras para ir a otro lugar, según la oportunidad, a predicar el evangelio. Según la oportunidad, y Dios te comunica, Dios te guía para que vos actúes bien en una oportunidad por medio del Espíritu. Jesús fue guiado a ir por otro camino cuando iba a ir a otro lugar. Dios le dijo, pasá por Samaria, te es necesario pasar por Samaria. Dios le dio esa oportunidad, Dios le guió y fue ahí y predicó a la mujer samaritana. Hermanos. Y también Dios no pasaba todo el rato así, Jesús no pasaba todo el rato así, sirviendo todo el rato, no. Él también hizo descansar a los discípulos cuando volvieron de predicar ahí en esas semanas. Vengan y descansen, dijo. Por eso es según la oportunidad, uno se puede agotar. Hay muchos pastores que le agarran el burnout. Quieren hacer todo el rato, tengo que hacer esto, tengo que viajar allá a predicar, no, tengo que hacer esto, ¡tic! Ya no pueden más. Se quedan. Algunos le agarran la ABC, la CB, algo así.
Un burnout le pueden agarrar. Por eso es importante andar en el Espíritu. Dios te guía. Dios te guía a descansar también, saber cuándo descansar. Saúl dijo, no coman nada hasta que conquisten a los filisteos. Pero su hijo Jonatán agarró la miel que estaba ahí, porque sin la miel no iba a poder tener fuerza para luchar. Y se avivó su alma o algo así, dice su cuerpo, cuando comió la miel. Y luego los otros le querían juzgar, Saúl, entonces, pero no, él hizo algo porque necesitaba, según la oportunidad, el Espíritu te va a guiar, según su palabra. Porque otra característica de andar en la carne puede ser eso, entregarte a hacer cualquier cosa, pensando que el ministerio depende de vos, o pensando que todo depende de vos. Ahí estás siendo orgulloso. También, hermano. Hay muchas aristas entonces que uno puede entender aquí de según la oportunidad hay que obrar. Pero el mandato es, no hay que desmayarse. Hagamos bien a todos. Esto implica a todos, crédulos. Y dice, y mayormente a los de la familia de la fe. No se trata solo de evangelizar a otros o ayudar a otros a hacer buenas obras sociales, sino de edificar y ayudar a hermanos. Eso es más importante, dice. ¿Por qué? Principalmente porque cada hermano hace parte del cuerpo. Si vos estás menospreciando, olvidándote de un hermano, estás yendo contra ti mismo. Pero más principalmente es que estás yendo contra Cristo, porque Cristo está en ese hermano. También. Por eso, la fe, hermanos, en el Evangelio es muy importante. Estar firmes en la libertad. Y no en seguir la ley para estar firme. No. Andar en el Espíritu se puede solo por la fe en el Evangelio. Porque los de Galacia querían hacer obras espirituales, entre comillas. Pero se olvidaban de Cristo, quien es el único que les puede hacer vivir la vida en abundancia. Se olvidaban de que ellos estaban muertos a esa ley que les condenaba. Y se olvidaban de que ellos ya estaban en la gracia de Dios. Y por eso el Espíritu puede obrar en ellos con poder. Si se olvidan de eso, van a hacer obras carnales. Y van a estar sembrando para la carne. Y van a estar irritándose los unos a los otros. Y no se engañe, dice Pablo. La ley de la gravedad es, si sembrás mal para la carne, obtenés 2 más 2 es 4, las consecuencias. Por ejemplo, con David, por obrar mal, Dios le dijo, no se apartará la espada de tu casa. El caso también de María y su hermano Aarón. Le faltaron el respeto a Moisés porque era superior y tenían envidia a ellos. Entonces, ¿qué dijo Dios? Va a ir juicio para ellos y ellos como que se arrepintieron, pero igualmente va la disciplina a María, dijo. Y María fue ahí, tuvo lepra y se apartó. Y luego, por la gracia de Dios, vino. ¿No es serio? Es serio la cosa, sí. Pero el que siembra para el Espíritu cosechará obras espirituales y cosechará vida. Por eso tenemos que dedicarnos, no desmayarnos en las cosas espirituales. Todo, porque es fácil, más que fácil, es de gracia, porque estás en la gracia. Solo tienes que creer, el primer paso inicial, creer en Cristo. Esto no te decían los judaizantes, porque ellos te querían sacar la libertad, querían sacar el gozo de Dios, el gozo de saber que todo se puede en Cristo que me fortalece.
le sacaban eso. Y eso les hacía estar deprimidos y ser ineficaz. Por eso Pablo dice, el Espíritu es la solución. Por lo tanto, sigue entendiendo más la gracia, sigue entendiendo más la libertad, sigue estando firme por la fe en la obra de Cristo. Eso es el tema de la carta y de eso se desprende todo esto. No puedes aislar la doctrina, la verdad del Evangelio, de la parte práctica. Pablo siempre en sus cartas pone, esto es para clase de teología, pero ustedes van a ir entendiendo de a poco. Y no es tan difícil de entender. Pablo primero pone en sus cartas, en los primeros capítulos, la doctrina, es decir, lo que Dios les dio, el Evangelio, la posibilidad, todas las bendiciones que ustedes tienen, para luego pasar en los últimos capítulos a la parte práctica, que vos podés obrar, y es tu deber, claro, pero primero tenés que saber lo primero, que vos podés obrar por causa de las bendiciones que tenés. Creer en las cosas de Dios, en el Evangelio, en la gracia que Dios te da la posibilidad. Porque conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús, te da para cualquier necesidad. Por eso Pablo decía, yo sé estarme bien, contentarme y no caer en el pecado, aún en las riquezas, en las abundancias o en la escasez. Yo sé contentarme porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, hermano, tenés esperanza para continuar sembrando porque tenés un Cristo poderoso que actúa por medio del Espíritu. No desmayes, siembra, sigue sembrando. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos aquí con hermanos. Te pido, Señor, que sea eficaz esta palabra y que cada hermano siga experimentando la vida en el cielo. Por primer lugar, como dice esta carta, estar firmes en lo que Cristo hizo de pura gracia y que nos salvó y que nos transportó a los lugares celestiales, ahí con Cristo donde Él tiene dominio sobre todo, Señor, y que de allí fluyen bendiciones para nosotros aquí en este presente, Señor, del trono de la gracia, Señor. De ahí también nos da la gracia para cualquier oportuno socorro. Del cielo se vive la vida cristiana en la tierra, Señor. Ese es, podríamos decirle, el secreto, pero no es un secreto, es una verdad que se manifiesta, Señor, claramente y más claramente, especialmente en el Nuevo Testamento, Señor. Gracias por todo lo que haces y seguirás haciendo en nosotros, y por eso, Señor, queremos obedecer, porque tenemos las posibilidades que se pueden acceder por la fe. Y así vamos a experimentar más frutos, más vida, Señor, en la práctica, Señor, que va a tener repercusiones, así como cuando una piedra se tira al agua, al mar, y genera ondas, Señor, que van y van y van. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.